La nova Junta ha volgut començar aquesta nova etapa amb una primera ponència dedicada als reptes i oportunitats de les clíniques dentals. Per què? Doncs perquè d'alguna manera també pensem que a vegades hem de sortir de la clínica per poder ajudar-nos a nosaltres mateixos a valorar molt més el que tenim i a millorar-lo. Aquest tipus d'actes reflexa el tarannà de la nova Junta que vol oferir al col·legiat actes molt més propers, molt més pràctics i que es poden aterrar en el nostre dia a dia amb molta més facilitat. El tema central de mi ponencia ha sido analizar todo lo que está pasando fuera de la clínica dental, analizar cómo afecta a la demanda actual y futura de la clínica dental y qué tipología de estrategias se pueden desarrollar de cara al futuro para las clínicas dentales. En la ponencia de hoy hemos estado hablando sobre la inteligencia artificial aplicada a nuestras clínicas dentales. En este caso nos hemos centrado en 3 vertientes relacionadas con la experiencia de paciente, la planificación diagnóstica y, por supuesto, el flujo eficiente, es decir, poder sistematizar y optimizar nuestro flujo de trabajo en nuestra práctica clínica diaria. Durante la sesión hemos visto cómo había 3 ejes de trabajo que eran claros: escucha activa, la segunda era el sesgo de supervivencia y un tercer eje que hemos trabajado que era la extinción del modelo de clínica eficaz. Y eso nos ha llevado a analizar en consecuencia 3 grandes retos. El primero, integrar una cultura del dato en la clínica. El segundo reto estaba enfocado en pasar de una clínica eficaz a una clínica eficiente. Y el tercero es crear todo un ecosistema de conectividad de todas las tecnologías que vayamos a utilizar dentro del modelo de gestión de las clínicas dentales. Hemos abordado en qué medida la clínica dental puede reforzar su rol como espacio proveedor de salud y en qué medida efectivamente hay determinados valores que la clínica dental puede integrar en su desarrollo natural para incrementar la percepción de valor de la ciudadanía.